¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad, en Metodología de la Investigación 1, vamos a ver los trabajos prácticos de la unidad 3B, es decir, vamos a terminar con los últimos elementos de la unidad B y vamos a avanzar sobre la unidad 4. Vamos a ver que son cosas simples, entonces con ello no vamos a tener demasiado inconveniente. Además, creo que de alguna manera ustedes eh, pueden ver sistemáticamente cada uno de los puntos que nosotros vamos a revisar acá someramente para que realicen la actividad práctica de esta semana. Entonces, retomando la unidad 3A, digamos el trabajo práctico de la unidad 3 que comenzó la semana pasada y que dictó Maximiliano Sapino. Ustedes revisaron los conceptos de la medición, variables y operacionalización de este tipo de variables. Vieron cómo identificar algunos de estos elementos en un artículo científico. En esta oportunidad vamos a retomar algunos casos, unas cosas que ya vieron, digamos, como lo que es el planteamiento del problema de la investigación y otras cosas. Por eso lo vamos a señalar someramente. Y para que ustedes avancen en la práctica del análisis de este artículo científico. Es decir, que en la actividad de esta semana deberán volver a retomar este artículo que descargaron para la actividad de la semana pasada y agregar la identificación de algunos elementos que se van a solicitar por medio de un cuestionario en el aula virtual. Recuerden, y vamos a insistir en esto todas las veces que sea necesario, estas actividades las pueden realizar ustedes de manera abierta y vienen en reemplazo de la asistencia y no son evaluables. Esto quiere decir que ustedes no van a recibir, digamos, no es relevante la nota que aparece en el registro de la plataforma, sino que el simple hecho de participar en ella y hacer el intento de la respuesta, nosotros lo consideramos como la asistencia del trabajo práctico de esta semana. Entonces, avanzando desde la unidad 3, de donde ustedes terminaron, las preguntas de investigación o formulación del problema, recuerden ustedes que tienen una serie de criterios para plantear y formular este problema, es decir, hacerse en forma de pregunta, que tiene que relacionar uno o dos elementos y que no puede ser simplemente una afirmación, sino que tiene que ser una pregunta, principalmente. Después, como dice Horacio en los tutoriales de las teorías, las cuales yo les recomiendo volver a ver para la realización de estas actividades a partir de la parte 3 de la unidad 3 y hasta la parte 3 de la unidad 4. Entonces allí vamos a ver que una cosa importante después de ver la problemática que vamos a investigar es tener un análisis de la factibilidad de si esa investigación va a ser posible, si podemos medir esas variables, si tenemos los recursos para realizar esa investigación. Y después plantear los objetivos, los cuales deberán estar operacionalizados. Bien, en cuanto a las hipótesis, una vez que ya hemos definido y que de alguna manera vamos a presentar, lo que vamos a tener en cuenta es que esta hipótesis se tiene que formular como una proposición, es decir, debe decirse tal afirmación, es decir, por ejemplo, las emociones afectan el rendimiento en la situación de examen en estudiantes universitarios. ¿Está bien? Y esa hipótesis se va a efectivizar o no de acuerdo a una serie de estudios o de parámetros que se van a medir con diferentes instrumentos.
Entonces esa hipótesis se va a plantear o no de acuerdo a si de alguna manera esta investigación es de tipo exploratoria, es decir, que recién iniciamos sobre explorando las problemáticas. En ese caso no se formula, sino que se empieza a formular a partir de los estudios descriptivos. Es decir, aquí se formula una hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Después, en las hipótesis correlacionales se formulan hipótesis que son aquellas que correlacionan una situación con otra, por ejemplo, a mayor rendimiento, a mayor nivel educativo, mejor rendimiento en exámenes de matemática, qué sé yo. Explicativo es cuando ya realizamos una experimentación o un estudio que determina causalidad. ¿Está bien? Entonces decimos, tal cosa no solamente se relaciona, sino que causa tal otra cosa. ¿Está bien? Es decir, cuando, qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora más que una biológica, pero tomar chocolatada produce aumento de azúcar en sangre, causa aumento de azúcar en sangre. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden ver los mecanismos y establecen por estudios fisiológicos y pueden analizar la hipótesis causal. Bien, tipos y niveles de diseño de investigación, es decir, acá ustedes tienen que diferenciar los tipos de investigación según su naturaleza, ya sean cualitativos o cuantitativos, según la intervención del investigador, es decir, con o sin intervención, según la planificación, es decir, prospectivo o retrospectivo, según la cantidad de mediciones de variables de estudio, longitudinales y transversales, según fuente de información, investigaciones documentales o investigaciones de campo. Es decir, principalmente las que más suelen, digamos, estar definidas es si es cualitativa o cuantitativa, si es longitudinal, es decir, si se hace a lo largo de un tiempo o se hace en un tiempo determinado, y si esta requiere un análisis de documentos o es un estudio en el campo de, por ejemplo, el campo escolar, jurídico, lo que fuera. Es decir, vamos a una escuela, vamos a un juicio, como sea la investigación que determine ese campo. Otro tipo de manera de evaluar este tipo de diseño es por los niveles, ¿no? Entonces, como dijimos recién, digamos, los niveles exploratorios son los iniciales, cuando no conocemos mucho del tema. A medida que vamos alcanzando conocimientos podemos empezar con una serie de descripciones. Después podemos correlacionar diferentes elementos de ese espacio y finalmente podemos hacer estudios explicativos de eso, llegando a los de nivel predictivo experimental, en los cuales ya podemos definir una causa de esos fenómenos. En cuanto a la unidad 4, en esta práctica vamos a consultar sobre todo para que identifiquen la población o muestra que van a encontrar en dicha investigación. Es decir, recuerden que las poblaciones sería el total de posible de una investigación. Es decir, si yo quisiera saber la edad promedio en Argentina, yo agarro un censo, entonces tengo todas las edades de todas las personas que viven en la Argentina y de esa manera establezco un parámetro de la edad promedio de la población. En cambio, cuando yo solo tengo una muestra, que es decir, generamos lo que se llaman los estadísticos, lo que va a establecer, digamos, de alguna manera la muestra con respecto a ese promedio. A partir de ello vamos a ver también el análisis de la medida de exposición. Recuerde que la medida de exposición va a ser la media, la mediana y la moda. La media es el promedio, recuerden, mientras que la mediana sería aquel dato que se encuentra lo más cerca de los datos que, puestos en orden, se encuentran en el medio. Y la moda sería aquel dato que más se repite. Recomendaciones para realizar la actividad.
ustedes comúnmente van a recibir este artículo en un PDF. Yo lo que les recomiendo es que resalten, por ejemplo, con lo que sería el título, lo cual les va a identificar con lo que es la problemática. ¿Cómo yo deduzco la problemática de lo que quiero investigar acá? Y claramente con el título, si uno lo pone en una pregunta, es decir, ¿qué influencia tiene la personalidad, la regulación emocional, los estilos parentales y algunas características sociodemográficas sobre el acoso escolar o el bullying, como es conocido? ¿Y en dónde se realiza esa problemática? Es decir, ¿dónde le indagamos? En adolescentes brasileños. Y es eso, digamos, lo que sería la problemática, que de alguna manera define el título. Entonces yo les recomiendo que lo resalten con los resaltadores que tienen en los lectores de PDF, y también si tienen la opción de agregar notas por comentarios, lo que pueden ver acá es que, por ejemplo, yo puse acá en esta nota problema de investigación. Entonces, cuando yo tenga que responder la pregunta, lo que va a aparecer es que yo directamente en este lugar de este costado voy tocando problema de investigación, media, qué sé yo, tabla no sé cuánto, y entonces voy directo al sector donde yo quiero obtener la respuesta del análisis que les estamos solicitando. Bien, entonces recuerden ingresar en la página virtual. Ahí en el cuestionario van a encontrar las consultas en un PDF separado para que ustedes puedan indagar y subrayar el PDF antes de ingresar y rellenar el cuestionario, para saber si ustedes lograron identificar aquellas cosas que Horacio ya explicó en teoría y que nosotros estamos aquí resumiendo someramente para que de alguna manera realicen la práctica de si están o son capaces de reconocer estos elementos en un artículo científico. Bueno, buena suerte, muchas gracias por seguir en el curso y seguir acompañándonos. Estamos muy contentos con todo el desarrollo de la materia. Hasta la próxima.